Bueno, este es el video final de la primera clase de regresión y lo último que vamos a ver es la bondad de ajuste, ¿ok? La bondad de ajuste es lo que también típicamente se conoce como el R cuadrado. Y esto lo que hace es que básicamente nos va a permitir evaluar el poder explicativo de nuestro modelo de regresión, ¿ya? En realidad lo que esto hace es medir la fracción de la varianza de la variable dependiente, es decir, de la variable y, ¿cierto? La que estamos tratando de explicar, de entender su comportamiento, y medir qué fracción de la varianza de esa variable está siendo explicada por las variables explicativas del modelo, es decir, por todas las variables que hemos denominado antes como X. Y en el fondo es lo que la fracción de la varianza de esa variable dependiente que está explicada por esas variables y no por el error. ¿Ok? Entonces, básicamente la fórmula que se utiliza es esto de acá, ¿verdad? El R cuadrado es igual a ESS dividido TSS, o que es lo equivalente a decir 1 menos RSS dividido TSS. ¿Qué significan esas siglas? SS, ESS es la suma de los cuadrados explicada. TSS es la suma de los cuadrados totales y RSS es la suma de los residuos al cuadrado. Veamos un poco acá estas como las definiciones matemáticas para entenderlo mejor, ¿ya? Fíjense que acá el ESS es lo que en el fondo es la parte, viene a representar la parte de la varianza que las variables, ¿cierto?, explicativas están logrando explicar, ¿ok? Es decir, con lo que nuestros regresores, lo que las variables que hemos denominado como X están logrando explicar del modelo. Entonces fíjense que lo que hace esto de acá es una sumatoria en la diferencia entre el Y, ¿cierto? La variable dependiente predicha por el modelo para cada observación individual, menos el promedio, ¿cierto? De esa predicción de Y. Entonces acá estamos tomando solamente lo predicho. Y para calcular lo predicho, en el fondo lo que se hace, como vimos antes, es en el fondo reemplazar los valores en las variables X, ¿verdad? En las variables independientes, multiplicarlos por los coeficientes y obtener el Y predicho, es decir, el valor que está en la recta que vimos antes. No el valor verdadero, sino el valor que está en la recta. Entonces todo esto de acá, en el fondo, es lo que viene de la predicción del modelo. El TSS, en cambio, es la suma de los cuadrados totales. Y fíjense que acá se toma el valor de Y, de la variable Y para cada observación, y se resta respecto al promedio, el verdadero promedio o el promedio que está, ¿cierto?, en la muestra para Y. Entonces, esto de acá nos captura toda la varianza, toda la varianza. Entonces, imagínense, si la suma de las diferencias al cuadrado de el TSS fuese igual a la suma de las diferencias al cuadrado de lo predicho, entonces significaría que lo estamos prediciendo de forma perfecta. ¿Ok? Pero eso no es lo que va a ocurrir, sino que vamos a estar prediciendo una parte del comportamiento de la variable Y, una parte de la varianza solamente, una parte de este TSS. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo acá, esto es lo que hacen estas fórmulas matemáticas. ¿Qué parte de la varianza está logrando predecir el modelo? Y, como ustedes bien saben, en el fondo, el valor de la variable Y siempre va a estar totalmente explicado por lo que prediga, ¿cierto? Los regresores, lo que predigan las variables independientes más el error, ¿ok? Entonces, ESS más RSS va a ser siempre igual a TSS, ¿ok? Entonces, por eso, nosotros acá podemos utilizar o esta primera fórmula acá o esta de acá. Porque en realidad la suma de estos dos nos va a dar esta de acá que está al medio. Entonces, para obtener, ¿cierto?, la fracción de la varianza de la variable dependiente que está logrando explicar nuestro modelo, podemos, ¿cierto?, tomar el enfoque desde esto de acá arriba o esto de acá abajo. Es decir, desde la suma de los cuadrados explicada o de la suma de los residuos, ambos al cuadrado, ¿verdad? Y cuando vemos un resultado de una regresión, ¿dónde está eso? Eso es esto de acá. Acá está el R cuadrado, ¿ok? Esto siempre va a estar entre 0 y 1, ¿ok? Es una proporción. Mientras más cercano a 1 significa que el modelo está explicando de mejor forma la variable dependiente, ¿ya?
Y el R cuadrado es una medida bastante, o sea, en verdad es como una medida ajustada, ¿ok? O sea, el R cuadrado ajustado es un ajuste que se hace al R cuadrado, ¿ya? Y básicamente lo que hace es hacer una pequeña corrección dependiendo de la cantidad de variables, ¿cierto?, que se estén incorporando al modelo. ¿Ya? En general dan valores bastante parecidos, pero lo recomendable es fijarse en el R cuadrado ajustado. Entonces, en este caso acá, en la regresión y que es la misma regresión que habíamos estado viendo antes, este valor de acá nos dice y se interpreta como que el modelo en el que la variable, ¿cierto?, dependiente es el logaritmo del ingreso al trabajo y la independiente es la escolaridad, los años de escolaridad, ¿ok? Ese modelo de esa forma, solamente con ese regresor, nos permite explicar un 21,09% de la varianza de la variable Y, es decir, del logaritmo natural del ingreso del trabajo. Lo que típicamente ocurre es que cuando uno incluye variables que son relevantes para explicar el comportamiento de la variable dependiente, ese R cuadrado aumenta, que es lo que vemos acá. Por ejemplo, si incluimos la variable sexo, ¿ya?, ese R cuadrado aumenta hasta un 26,08%. Entonces, justamente, para ustedes va a ser siempre muy relevante fijarse en este R cuadrado, porque les va a estar diciendo que también su modelo está explicando a la variable que ustedes quieren entender.